Lenguaje y literatura. Primer año. Contexto del romanticismo. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión estudiaremos un tema muy interesante, del cual hemos experimentado diversas situaciones. Se trata nada menos que del romanticismo, contexto histórico, características, temáticas, así como sus autores y obras. Te invito a que prestes mucha atención y realices las actividades que desarrollaremos en la sesión de aprendizaje. Además, recuerda que en tu guía de aprendizaje encontrarás otros ejercicios que te ayudarán a comprender mejor la temática. Para ello, comenzaremos observando la siguiente pintura, que se titula Dos hombres contemplando a la luna. Dos hombres contemplando la luna, de Caspar David Friedrich. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué sentimientos te transmite? ¿Cómo describirías la naturaleza de la pintura? ¿Cómo te imaginas que es el viento en ese lugar? ¿Qué hacen los personajes en la imagen? Si tuvieras que relacionar alguno de tus sentimientos con la naturaleza retratada en la imagen, ¿cuál sería? ¿Por qué? Como habrás observado en la reflexión acerca de la pintura, en ella se muestra la naturaleza desde el punto de vista del ojo romántico, así como la expresión de los personajes, los colores en la pintura, que nos referencian la conmoción que ellos viven observando la luna. Una pintura o un poema nos puede suscitar diversas interpretaciones. Las palabras, así como las imágenes, siempre concuerdan con una de las características más importantes del romanticismo, es decir, la expresión del yo y la necesidad de expresar lo íntimo. A continuación, haremos un punteo acerca de los acontecimientos históricos, políticos y culturales más relevantes que enmarcan el contexto del romanticismo. Son tres los sucesos que marcaron el inicio del romanticismo: la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Ahora que ya conocemos el contexto histórico del romanticismo y los tres acontecimientos que lo enmarcan, te presentaré a continuación un video que resume los rasgos más importantes de la Ilustración. Toda la información te servirá para resolver las actividades que se presentan en tu guía de aprendizaje. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces, debido a que los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. Un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura, la filosofía, la economía, la política, la ciencia y el arte. Todo fue cuestionado por los pensadores de la Ilustración, también llamado iluministas, porque venían a iluminar a un mundo oscurecido todavía por las tinieblas de la Edad Media y las ideas de la Iglesia. Muy bien, la Ilustración o siglo de las luces fue un precedente importante para el romanticismo. Se caracterizó por el predominio de la razón y el avance científico en la sociedad del siglo XVIII. Ahora que ya conoces qué es la Ilustración, puedes explicarla con tus propias palabras en tu cuaderno. A continuación, veremos un video que resume los aspectos más importantes sobre la Revolución Francesa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial.
ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una Constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. Como hemos visto, la Revolución Francesa implicó un cambio radical en la concepción del poder. 1789 marcó el fin de un mundo, es decir, el antiguo régimen, y dio inicio a una nueva época, la época moderna, que en cierto modo es la misma en la que vivimos actualmente. Aunque con el tiempo, los ideales de la Revolución Francesa fueron muy distantes de lo que pretendían. La realidad del siglo XIX estuvo marcada por una serie de contradicciones, guerras, crisis que implicaron un cambio en la forma de pensamiento. Para conocer mejor el siglo XIX, a continuación veremos un video sobre la Revolución Industrial. El siglo XIX vio el nacimiento del romanticismo, el movimiento artístico que expresaba el sufrimiento y el dolor humanos, enfatizando los sentimientos individuales. Pintores como Turner experimentaron con entera libertad, creando cuadros casi abstractos, rebosantes de luz. Si el alcance del artista se expandió, el de la tecnología e industria también sufrió un grandísimo avance. Una revolución industrial barrió toda Europa y América. Cientos de fábricas fueron construidas por la incipiente clase media. La gente empezó a trabajar en ellas en vez de hacerlo en sus casas, y comenzó así la nueva era de la industria de la transformación. En vez de hilar los ovillos a mano, se hacían a máquina, aumentándose considerablemente la producción. Las fábricas se unían con un nuevo sistema de transporte. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. Grandes redes de canales surcaban los países. Puentes de hierro llevaban las carreteras y vías férreas por encima de valles y ríos. Y la invención de la fotografía capturó todas estas imágenes para el resto de los tiempos. Por otra parte, la revolución industrial implicó una serie de cambios en la forma de vida. Entre los principales podemos encontrar la reorganización de la sociedad, la sustitución del trabajo manual por la maquinaria, el ascenso de la burguesía como clase dominante y el estallido de los procesos revolucionarios en toda Europa.
Todos estos acontecimientos son importantes para que puedas elaborar una tabla de triple entrada que se solicita en tu guía de autoaprendizaje. ¿Sabías que el monarca Luis XVI fue acusado de conspirador contra la libertad pública y la seguridad general del Estado, por lo que la convención condenó al rey a muerte? Fue ejecutado el 21 de enero de 1793. Por otra parte, la reina María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año. A continuación, definiremos qué es el romanticismo, sus características, así como las temáticas abordadas en sus expresiones literarias. Prestemos atención al siguiente video, donde se nos hace un recorrido y una aproximación del concepto del romanticismo, autores y obras y diversos contextos. Veamos. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal. Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierba. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista e irracionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma convenida.
Ahora que hemos comprendido por qué el romanticismo es un movimiento, una revolución en lo estético y lo ideológico, porque obviamente este movimiento se opuso al orden establecido de un mundo heredado de la Ilustración. Ahora bien, el romanticismo influyó en la pintura, en la escultura y por supuesto en la literatura. Para conocer mejor este movimiento en las letras, veremos a continuación sus características. Las principales características del romanticismo en general son individualismo y egocentrismo, intermediario entre el arte y la humanidad, culto a la libertad, proclaman su derecho a expresarse, rebeldía, buscan una felicidad imposible que choca con la realidad, pesimismo e insatisfacción continua de la realidad, nacionalismo, exaltan las costumbres y los valores nacionales. Retomando las características estéticas del romanticismo, debemos tener presente que el romántico no busca someterse a las reglas de la razón. Tampoco pretende que sus obras sean perfectas, sino más bien sugerentes, que emocionen al lector. Para ello utiliza tres elementos: la libertad creadora, el sentimiento y el misterio. A continuación veremos un video en el que se nos informa acerca de cómo el romanticismo vuelca en los sonidos un poco la conciencia trágica del momento en el que vive. A pesar de su carácter difícil y de su personalidad independiente, Beethoven triunfó en Viena. A diferencia de Mozart, fue el primer gran músico en componer para sí mismo y no para la aristocracia, la crítica o el público, lo que lo convirtió en una verdadera figura romántica. Finalmente, las características estéticas del romanticismo también influenciaron la forma en la que estos presentan a la naturaleza. Por lo general, la naturaleza aparece como una confidente del poeta, impregnando los estados de ánimo. Por otra parte, la realidad pierde sus límites entre lo verosímil y la fantasía. No existen fórmulas para el poeta romántico, la obra es única. Otra característica es también la mezcla de géneros literarios. A continuación veremos un video en el que se nos explica la influencia del romanticismo en la pintura. Veamos. No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Hice que los marineros me ataran al mástil para poder observarlo. 4 horas seguidas me tuvieron atado. Creí que iba a morir, pero yo quería fijar su imagen en caso de sobrevivir. Los sonidos, los artistas fueron más allá de los escenarios físicos y convirtieron los lienzos en espacios ocupados por el sobrecogimiento y la satisfacción, donde la humanidad podía enfrentarse al universo. Conoce a Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en Sevilla en 1836. Publicó sus primeros poemas en 1853. Murió en 1870. En su poesía expresa sentimientos productos de una experiencia personal. Sus palabras están llenas de connotaciones subjetivas y simbólicas. Realza los sentimientos y las emociones. Se le atribuye la escritura de 79 poemas breves. Ahora que ya hemos profundizado en el tema del romanticismo, sus características estéticas, analizaremos un poema
en el que aplicaremos estas características. Veamos a continuación el video sobre un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las sangrientas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Ahora que hemos escuchado el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, en el que se hace alusión a las olas, al mar, debemos responder las siguientes preguntas, que también están en tu guía de autoaprendizaje. Veamos. ¿Qué significado tienen los versos llevadme con vosotras? Puede hacer referencia a la necesidad de libertad, de mostrar fuerza y voluntad. El símbolo de la huida, el escapismo lo reflejan las olas. De acuerdo con la descripción de la naturaleza que hace el poeta, ¿cuáles son los sentimientos que expresa? Expresa la violencia del mar, una fuerza incontrolable, a lo mejor comparada con la fuerza de la libertad y del amor. ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del poema? Expresar emociones a través de imágenes relacionadas con la naturaleza. ¿Qué características del romanticismo encuentras en el poema? La naturaleza se convierte en un confidente del autor y refleja su estado de ánimo, así como la necesidad de desbordar las emociones más allá del límite de la razón. A continuación conoceremos a un autor romántico indispensable, un clásico en la narrativa del siglo XIX. Veamos de quién se trata. Autor de la semana, Víctor Hugo. Nació en 1802 y murió en 1885. Poeta, dramaturgo y novelista francés, considerado el máximo exponente del romanticismo en su país. Autor de Hernani, 1830, y Cromwell, 1827. Su primera gran novela, Nuestra Señora de París, 1830, y posteriormente Los Miserables, 1862, considerado uno de los maestros de la narrativa moderna. Antes de cerrar nuestra sesión de aprendizaje, déjame recomendarte la lectura de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerda que la poesía es una manera de llegar a otros. Por otra parte, no olvides sintonizar las clases de lenguaje y literatura en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. Nos encontraremos en la próxima sesión.